Vamos a tratar de hablar de medicina en casa, pero yo quisiera mostrarles antes esto, no sé si lo han visto, del grupo Germen. Lo encabezan los doctores Robledo, Natalia Maldonado, y es un trabajo conjunto que se hizo en varias instituciones de la ciudad, en donde se le pidió a la gente que iba a tomarse exámenes de sangre a los laboratorios, muchas gracias, que básicamente llenara una encuesta para conocer qué era lo que pasaba y cuáles eran las percepciones de los familiares o del personal que acudía a esos laboratorios, pacientes crónicos, pacientes agudos, pacientes que vienen a un control médico, y ver qué pensaban ellos de los antibióticos. Está publicado en esta, que es la Gaceta número 1, boletín del Grupo Germen, que está en la página del Grupo Germen, y simplemente quisiera mencionar que, miren, las personas que creen sobre los antibióticos, los civiles, los que no son médicos, los que no son bacteriólogos, los que no son farmacéutas, ¿qué piensan? Entonces dicen, mire, sí, para infección urinaria eso sirve mucho, para infección en la piel los antibióticos sirven, el 45% de las personas, estos básicamente fueron 1.500 personas, dicen, mire, nosotros creemos que los antibióticos bajan la fiebre, los antibióticos sirven para la gripe o resfriado, los antibióticos sirven para la diarrea, el 32% sí creen que los antibióticos sirven para la zika o para dengue y para controlar el malestar general o incluso contra el dolor de cabeza. Entonces yo creo que además de trabajar en educación continua, nosotros tenemos que trabajar en la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, yo voy al colegio de mis hijas y trato de convencer a los otros papás que no le den antibióticos a los niños, pero eso tenemos que hacerlos todos, porque si no este esfuerzo se pierde. Otros puntos importantes, entonces se les dijo, bueno, ustedes tomaron antibióticos en los últimos 6 meses y a los que tomaron antibióticos en los últimos 6 meses el 60% de las prescripciones era por médicos, un 10% por farmacéuticas o droguistas. El 46% de los encuestados suspendió el antibiótico ante la mejoría de los síntomas. Entonces, o era viral o paró el antibiótico antes. Vamos a darnos cuenta que de pronto hay algunas cosas que empiezan a cambiar ahí. Esto lo hacía mi mamá, el 45% conserva los antibióticos sobrantes, usted no se tomó todo el antibiótico, guardemos este, y si le vuelve a dar lo mismo, pues reiniciamos el ciclo. Y si la vecina le contó que de pronto le dio lo mismo, entonces yo tengo un tratamiento que guardé. 22% de las personas desconoce qué es la resistencia a los antibióticos y de los que sí saben dice que no, que eso no es ningún peligro, y el 38% creen que la resistencia solo es un peligro para el individuo que tiene una infección activa y no para el resto de la comunidad. La tarea es trabajemos con la comunidad, ese es un punto a considerar, y pues bueno, ya yo quiero que hablemos de eso, de cuando mandamos el paciente para la casa, para la comunidad, y ver qué nos pasa con los antibióticos en medicina en casa. Entonces, ¿yo qué veo? Uno, estoy convencido de que es una excelente medida, de que en medio de la crisis que tenemos del sector salud es una medida de calidad para paciente, institución de salud, para el propio médico cuando mandamos los pacientes en un programa de confianza, pero también vemos que existen recaídas, existen reingresos y a veces existen malas prácticas. Y básicamente lo que me he permitido es tratar de tener como un corolario de puntos para considerar. Entonces, cosas para tener en cuenta cuando mandamos a un paciente en medicina domiciliaria. Esta diapositiva ya me la han visto muchas veces, pero vuelvo a mostrarla. ¿Qué hacer con la paciente que llega a urgencias con infección urinaria? ¿Sí? ¿Qué antibiótico les damos? Ustedes conocen lo que nos muestra el grupo Germen, tenemos algunos problemas de resistencia. Yo creo que la medicina está cambiando en un punto en donde yo aprendí la medicina de mis profesores basado en la intuición y en la experiencia. Mi maestro me decía, yo he visto casos de estos y por lo tanto los he tratado así. Eso a mí me ha servido de mucho en la vida, pero me formé justo cuando la medicina basada en la evidencia estaba empezando a tomar su auge y su furor, y también mis nuevos profesores que llegaron me dijeron, no, vamos a usar estudios clínicos, pero cada vez de lo que hago en enfermedades infecciosas encuentro que menos del 10% tiene estudios clínicos. En la ronda que pasé esta mañana, ningún paciente cumplía ningún dato de ningún estudio clínico existente aleatorizado controlado. Entonces, esa medicina basada en la evidencia que aprendimos y que ejercemos, o que en teoría ejercemos, porque nos dicen que las guías son basadas en evidencia clínica, pero las guías en enfermedades infecciosas solo el 10 a 15% tiene conductas basadas en evidencia clínica, básicamente está basada en patrones, en que tratemos de manejar la curva de Gauss el 90% de lo que vemos. Pero es que en las instituciones de salud y a veces en consulta externa uno se encuentra al paciente que se sale de esa curva de Gauss. Y eso hace que probablemente empecemos a hablar más de medicina de precisión o de medicina personalizada. Los oncólogos los llevan ya un avance en esto, donde ellos con el gen específico deciden qué terapia le dan. Ojalá nosotros podamos hacer lo mismo, pero para eso nosotros podemos usar algoritmos. Y esos algoritmos, uno de los primeros que se construye y que se ha validado en nuestro medio es este de Yehuda Carmeli, donde
qué hacer con el paciente en urgencias que llega con infección urinaria. Pues mire, las guías nos dicen que la sensibilidad para, o lo que nos muestra el grupo Germen es que la sensibilidad para cefalosporinas es del 90%, pero justo este paciente puede no ser sensible. Si uno coge las guías de cualquier IPS, de cualquier EPS, no necesariamente se aplican al paciente que tenemos enfrente. Entonces, esto es lo que yo he tratado de que con los médicos con los que nosotros trabajamos tengamos para trabajar en urgencias, y es trate de personalizar el cuadro. Yehuda Carmeli evaluó después de un estudio de casos y controles a nivel de una cohorte y encontró estos 3 factores: previo contacto con el sistema de salud, uso previo de antibióticos en los anteriores 3 a 6 meses y características del paciente. Paciente sano, no ha usado antibióticos, nunca ha estado en contacto con el sistema de salud, va a ser sensible probablemente esa infección urinaria a lo que tenemos. Mujer joven de 18 años con un cuadro de cistitis, incluso pielonefritis. Esa paciente debe ser sensible a Asteronan, debe ser sensible a quinolonas y probablemente no tengamos muchos problemas para tratarla y no tenemos que dar un antibiótico de amplio espectro. Pero lo que típicamente vemos en los hospitales es este paciente, el paciente que ha tenido contacto con el sistema de salud, el paciente que ha venido recibiendo a veces antibióticos o el paciente anciano con comorbilidades, diabetes, hipertensión arterial, falla renal, falla cardíaca. En la clínica donde yo trabajo esto es lo que más vemos y ahí probablemente la incidencia de BLE es más alta, beta-lactamasa de espectro extendido o gérmenes AMC, y por lo tanto digamos que las recomendaciones es trate de dar un medicamento de una vez que trate de cumplir esos parámetros. Por otra parte están los otros pacientes que tienen ya factores de riesgo para pseudomonas aeruginosa, que son los pacientes que están en UCI crónicamente, los pacientes con múltiples cirugías o los pacientes inmunosuprimidos o con fibrosis quística, en cuyo caso probablemente debemos dar un carbapenémico del grupo 2. ¿Ustedes creen que eso es difícil? Eso no es difícil de hacer y estamos empezando a ver nuevos paradigmas, sobre todo en infección urinaria. Este estudio me encanta, lo hizo Pranita Tama en Johns Hopkins, evaluando 4 instituciones de salud y básicamente trató de identificar por una pregunta si el paciente podía tener beta-lactamasas de espectro extendido o no y con base en eso definir desde urgencias si le inicia un antibiótico de amplio espectro para cubrirlas, como por ejemplo ertapenem. ¿Cuál es la pregunta más válida? Esta. ¿Tiene el paciente historia de infección o colonización por BLE en los últimos 6 meses? Señor, ¿usted tiene historia de colonización por BLE en los últimos 6 meses? Sí, doctor. ¿Cómo sabemos eso? Señor, ¿usted ya está hospitalizado? Sí. ¿Lo tuvieron con una batica y unos guantes por más de 3 días? Sí, doctor, y eso no salía, y eso hacía mucho calor, y esa bata, eso pegaba. Ese paciente probablemente cumple este parámetro bajo esa misma pregunta. Entonces, si pasa eso, Pranita Tama hace este modelo y dice, mire, el paciente al menos estuvo una noche en un sitio con alta endemia de BLE. ¿Ustedes qué creen? ¿Medellín es un sitio con alta endemia de BLE? El 20% de los aislamientos de Klebsiella neumonía en la comunidad, bueno, 19%, no exageremos, tiene BLE. Y de E. coli el 7 al 11%. Entonces, nosotros, cualquier institución de salud, es un sitio de alta endemia de BLE en comparación con lo que menciona la literatura internacional. Si no estuvo, la tasa de BLE es muy baja, 7%, y probablemente usted no necesite iniciarle un carbapenémico o no necesite iniciarle cefepime a dosis altas, pero si sí lo tuvo, miren ustedes, hay una pregunta adicional, y es si ha recibido más de una semana antibióticos. Si se cumplen esas, si tiene las 2 anteriores y esta no, pues 37%. Su merced y mi señora, pero tenemos la posibilidad del 60-70% de no tener BLE. Pero si sí se cumplen, señor, usted lo tuvieron con batica, señor, usted estuvo más de 24 horas hospitalizado en alguna parte de Medellín, señor, usted recibió más de 7 días de antibióticos, el 100% va a tener BLE. ¿Sí? Con solo esas 3 preguntas yo ya puedo dar un tratamiento dirigido y adecuado. El otro punto es si el paciente le responde no, fíjese si tiene un catéter, ¿sí? Y en ese momento, si tiene catéter, la posibilidad de BLE también es muy alta. ¿Sí? Si no tiene catéter, pues probablemente hay que preguntar la edad, porque sí, los pacientes de más de 43 años tienen más riesgo de BLE. Esto lo estamos validando, ha sido validado ya en 2 países, ha sido valorado en Ucrania y ha sido evaluado también en una colonia de Estados Unidos. Nosotros lo estamos validando para ver si esto se cumple o no. Estamos convencidos de que sí, pero espero la próxima vez entregarles datos para esto. Y los españoles también están trabajando en esto. Como les digo, para mí la medicina está cambiando hacia esto, hacia normogramas. El paciente tiene A, entonces dirija hacia B, vaya hacia el punto C, y si tiene A, B y C, probablemente el tratamiento sea D. Esto que parece enredado, a mí me parece maravilloso. Básicamente estos españoles, también evaluando una población de 900 pacientes que han tenido infección urinaria, tratan de evaluar, bueno, cuáles son los factores de predicción de beta-lactamasas de espectro extendido en los que vemos por infección urinaria. Entonces, esto que parece enredado no lo es.
Señor, ¿usted viene de hogar de cuidado? Sí, entonces traza una línea acá, 100 puntos. Señor, usted tiene entre 0 y 25 años, 25 a 70 años, 0 puntos. Usted tiene 70 a 100 años, 80 puntos. Entonces, básicamente, una mujer de 74 años, la ponemos aquí, no ha estado en hogares de cuidado geriátrico, tiene infección urinaria a repetición, tiene 2 hospitalizaciones en el último año, uso previo de antibióticos. Miren ustedes que procedimientos previos involucra riesgo, pero esta paciente no lo tiene, tengo 190 puntos. ¿Qué me da eso? Una probabilidad del 75% de tener BLE. Estas son otras cosas que probablemente podríamos usar y con algunas preguntas ya sabemos, pero creo que volvemos al concepto que les mostré hace 2 diapositivas. Yehuda Carmeli nos lo dijo, si el paciente tiene muchas comorbilidades, si tiene alto riesgo de BLE, mucho más en un sitio endémico como el que tenemos. Entonces llega el paciente a urgencias o llega el paciente y se pone muy maluco y lo metemos a cuidado crítico y creo que ahí hay otro punto que está cambiando. Nos han empezado a hablar mucho de altas dosis, ¿sí? El paciente séptico, realmente séptico, tiene un volumen de distribución aumentado, mucho más si tiene cirugía, ventilación invasiva y si lo sobrecargamos de líquidos y como tal en teoría ese paciente lo que nos está diciendo la evidencia es póngale una alta dosis de carga inicial. Si usted le va a poner meropenem, póngale 2 gramos. Si usted le va a poner ertapenem, póngale 2 gramos. Si le va a poner piptazo, póngale 4.5 gramos en media hora. Si le va a poner cefepime, póngale 2 gramos en media hora. Y el punto es que efectivamente si hay disfunción renal hepática, pues el punto clave es que sí la hay, algunos mencionan que ajustar dosis. Sin embargo, eso es controversial porque si la falla renal surge de la sepsis, probablemente no la debamos hacer. Si el paciente no tiene falla renal hepática, lo que se está mencionando es, acuérdese que la depuración está aumentada y al estar la depuración aumentada, eso se ve sobre todo alta diuresis, hiperfiltración glomerular, gasto cardíaco aumentado, vasopresores, entonces en ese paciente debemos idealmente mantener esa dosis alta. Entonces ustedes están viendo en las unidades de cuidado intensivo se está pregonando 2 gramos de meropenem, la primera dosis en 30 minutos y después 2 gramos cada 8 horas, es decir, el doble de la dosis e idealmente pasémoslo en una infusión de 3 horas para obtener un buen resultado farmacocinético y farmacodinámico. Piptazo, 4.5 gramos cada 6 horas, cefepime, 2 gramos cada 8 horas, dosis mayores de las que usábamos antes. Ciprofloxacina, 600 miligramos cada 12 horas. Entonces, el punto es, esa dosis alta la dejamos todo el tiempo. Lo que autores como este doctor, que es intensivista, João Calves Pereira, que trabaja en Lisboa, básicamente han mencionado es esto, probablemente no todos los pacientes van a necesitar, ojo, todos requieren dosis de carga, pero usted evalúa las 72 horas, si está resolviendo la sepsis, si el paciente tiene una identificación microbiológica y la MIG es baja, si la creatinina es normal y si el paciente está mejorando, usted no necesita ya tanto antibiótico. Porque ¿cuál es el problema si seguimos con esto? Empiezan a aparecer, lógicamente, los efectos secundarios y colaterales. Veamos, por ejemplo, algo que está surgiendo con piptazo, en donde nos dicen, mire, sí, estamos hablando ahora de infusiones continuas, no infusión de 4.5 gramos cada 6 horas para pasar en 3 horas. Ahora los estudios nos están diciendo, en cuidado intensivo, mire la dosis que más nos sirve. Póngale 4.5 gramos de dosis de carga en 1 hora y luego 8 gramos en infusión para 24 horas o 12 gramos en infusión para 24 horas o 16 gramos en infusión para 24 horas. Ya tenemos evidencia con meropenem, con cefepime y con piptazo que pasarlos en infusión extendida de 24 horas podrían en algunos casos mejorar los desenlaces. Eso lo estamos evaluando, pero empiezan a aparecer cada vez más estudios y yo creo que bajo ciertas circunstancias eso podría funcionar dependiendo de la molécula. Y lo que vemos es que para cumplir el objetivo terapéutico, si quiero ser bacteriostático, es decir, cumplir el objetivo terapéutico de estar que el tiempo esté por encima del 50% sobre la MIC, independiente de la MIC y de la depuración de creatinina, yo siempre voy a estar en la mayoría de los casos. Pero excepto pues lógicamente si la MIC es muy alta. Pero miren ustedes que las infusiones que tradicionalmente usamos, incluso 4 gramos cada 6 horas en 3 horas, cuando queremos ser bactericidas, y esto por ejemplo yo lo necesito en un neutropénico o en un inmunosuprimido, no necesariamente sirven. El paciente se muere, ¿sí? Y el paciente se muere con cultivo, a lo cual es sensible. Y le puse lo que era, y le puse el antibiótico bien dado, y cumplí todos los normogramas que hay, pero no le puse la dosis adecuada. La pregunta es, ¿esta dosis seguimos necesitándola mucho tiempo? En algunos casos sí, en algunos no. Hay que reevaluar y ver qué le pasa al paciente. Porque estos datos son tomados de la página del Instituto Nacional de Salud, estamos usando cada vez más meropenem.
Y si usamos más meropenem, porque lo usamos a dosis más altas, sí, bicho muerto no muta, y por eso es que lo damos a dosis altas, pero lógicamente eso ¿en qué se va a revelar? Eso se va a revelar en más resistencia bacteriana, como la que estamos sufriendo con KPC y toda la resistencia a carbapenémicos. Y el gran punto es que estas son las cifras de Colombia. Antioquia creo que sale más o menos bien librada con un DD de 23 en la unidad de cointensivo, al compararse, por ejemplo, con Meta o con Norte de Santander con 45 o Risaralda en 42. Pero comparado con los estándares internacionales que están en 20 o están en 18, pues digamos abusamos. ¿Yo qué creo? Y hablo de meropenem. ¿Cuáles son las indicaciones reales para usar 2 gramos cada 8 horas en infusión de 3 horas? O lo que nos están proponiendo ahora, póngale 2 gramos de dosis de carga en media hora y después déjele 6 gramos en infusión para 24 horas. Paciente séptico, muy enfermo, que llega a urgencias, que llega a cointensivo, las primeras 48 o 72 horas. Paciente con microorganismos resistente a carbapenémicos, ese paciente probablemente sí requiera dosis altas. El paciente que tiene un absceso en el cerebro, ese necesito entrar con todo porque la penetración está disminuida. Y la otra población donde se ha hablado de usar dosis más altas que las usuales es en paciente con fibrosis quística o bronquiectasias, donde básicamente es una infección que yo sé que no voy a poder curar, que simplemente lo que hago es bajar carga bacteriana, pero que las pseudomonas tienen una alta concentración y por lo tanto necesito una alta carga de antibióticos. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando y qué nos señala la literatura en relación con uso aumentado de antibióticos? Y este estudio me encanta y es reciente. Es básicamente ver qué pasa con los pacientes hospitalizados que se les ponen antibióticos. Y en un estudio también hecho por Pranita Tama en Johns Hopkins en 5.579 pacientes, encuentra, esta cifra me encanta, pues al menos no me encanta mucho, pero le encontré por fin, y es decirle, mire, el 20%, 1 de cada 5 pacientes que usted le pone antibióticos en el hospital va a tener un efecto adverso, ¿sí? Al menos de esta corte, y el 73% están hospitalizados. Que decía mi abuelita, tanto antibiótico hace mal. Sí, a 1 de cada 5 viene a alterarle estos puntos. Estos pacientes tenían en promedio 7 días de antibióticos y 4 días de hospitalización. Las indicaciones muy variadas, lo que más usan los americanos, ceftriaxona, vancomicina, cefepime. Y un punto es que 287 tratamientos, el 19% no tenía indicación y aquí en estos también el 20% tuvo reacciones medicamentosas. ¿Qué vemos? Que por ejemplo, miren ustedes, oxacilina, 12% de los pacientes, alteración del tracto gastrointestinal, no Clostridium, vómito, diarrea, náuseas y toca cambiar el tratamiento por eso. Partes hematológicas, vemos que meropenem, sí, meropenem, porque muchos de esos pacientes usaron una dosis de 2 gramos cada 8 horas y tenemos leucopenia y agranulocitosis por ella. Ampicilina, la causa más frecuente que tenemos de compromiso hepático, también de diarrea, usualmente no relacionada con Clostridium. Ampicsulbactam, recuerden, el medicamento que más da nefritis tubulointersticial, además de oxacilina. Tenemos cefazolina, a veces también causando nefritis tubulointersticial, y vancomicina causando nefrotoxicidad. Por otra parte, compromiso neurológico, no se les olvide, el linezolid en el 5% de los pacientes hospitalizados que ustedes los ponen les da síndrome serotoninérgico, pero si usted le da trazodone, si le da fluoxetina, si le da tramadol, esa posibilidad sube al 50% de los pacientes. ¿Han visto algún síndrome serotoninérgico? Probablemente sí, la cosa es que muchas veces uno no se da cuenta y síndrome serotoninérgico puede ser desde una arritmia y paro cardíaco hasta simplemente que el paciente diga calor, que tiene náuseas, que tiene muchos otros puntos como insomnio. Entonces no se nos olvide el linezolid causando eso y cefepime como un causal de encefalopatía con convulsiones, especialmente en pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces ese paciente que lo ingresamos por urgencias, llegó a UCI o estuvo muy malo, lo pasamos a hospitalización. Y en hospitalización básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una crisis de salud, una crisis de camas, una crisis de no pago. Esto lo saben todos los administradores de salud, yo lo aprendí hace muy poco, pero se los comparto. Si una institución de salud de 300 camas reduce en un día la estancia hospitalaria, lo que llamamos el giro cama, asumiendo una ocupación del 85%, sería como si tuviera 50 camas nuevas disponibles. No necesitamos construir nuevos edificios, necesitamos es acelerar el giro cama. Y por eso a veces, como médicos, sentimos un poco de presión para dejarlo, pero como siempre lo digo, los infectólogos tenemos que aprender a los cardiólogos. Los cardiólogos disminuyeron la mortalidad en infarto agudo de miocardio de 70 a 10%. Entonces, basados en la charla previa, yo aprendí esto de los cardiólogos con los que trabajo. No están hospitalizando los pacientes con falla cardíaca. En el servicio en donde nosotros trabajamos en la CardioVit, menos del 5% de los pacientes con falla cardíaca se hospitaliza. ¿Por qué? Porque descubrimos, y hay estudios importantes, que hablan de furosemida endovenosa y que hablan de solución salina hipertónica puesta en urgencias. El paciente llega edematizado, con 3 litros de sobrecarga de volumen, lo ve el médico, lo manda a urgencias, en 6 horas,
muchas ampollas de furosemida, solución salina hipertónica. El objetivo y la misión de la clínica Cardiovida es deshidratar a la gente, allá eso es lo que se hace, ¿sí? Y básicamente en 6 horas el paciente está deshidratado y se va respirando muy bien para su casa y se va sin edemas y con un mejor y óptimo control, básicamente siguiéndolos por una clínica de falla cardíaca. Eso, básicamente, también lo podríamos aplicar perfectamente en cualquier servicio de urgencias con muchas infecciones. Pienso yo que más del 60% de las infecciones urinarias que manejamos como pielonefritis en urgencias podrían en menos de 24 horas irse para la casa, siempre y cuando nos asegure 1, la toma de un cultivo, 2, que el paciente tolere la vía oral y 3, darle un medicamento que manejemos de acuerdo al riesgo. Pero ojo, podemos correr el otro riesgo y es el que también vemos, un 10% de reingresos por manejar el paciente en medicina en casa porque dimos altas probablemente más tempranas de lo que debimos darlo. Entonces, por un lado, sí, manejar en medicina en casa el paciente es bueno, nos cuesta o le cuesta al sistema o le cuesta a todo el mundo, porque aquí no ahorran las EPS, aquí ahorran todos, ¿sí? El paciente ahorra el transporte que tiene que pagar, el familiar que tiene que quedarse ahí o irse al hospital por la noche para cuidarlo, todo el mundo está mejor si está en la casa. Y partiendo de eso, pues sabemos que deshospitalizar la infección al máximo posible puede ser una estrategia para disminuir resistencia bacteriana, contener costos y mejorar desenlaces, pero lógicamente no lo podemos hacer con todos. Ventajas de la medicina en casa, sí, bajan días de hospitalización, mejora calidad de vida para el paciente, disminuyen costos para todos, optimizamos recursos disponibles, disminuye infección intrahospitalaria, disminuyen básicamente resistencia y un punto importante, que es algo en el que no hemos trabajado, se fomenta la educación en salud. ¿Cuáles son los riesgos del medicamento? Los que más vemos de la línea de administración, sobre todo flebitis, no cumplimiento de la prescripción, a veces pasa eso, y el riesgo siempre de evaluar y llevar resistencia a la comunidad. Este es un ejercicio que me permití hacer, en donde comparo, por ejemplo, qué pasa si mandamos al paciente con medicina en casa, con ertapenem, una vez al día, cuánto cuesta por día, lo que tiene en un servicio de medicina en casa versus qué pasa si nos quedamos hospitalizados usando el precio de referencia del tercer pagador de acuerdo a la regulación del Ministerio de Salud con el precio del meropenem en 1 gramo cada 8 horas si voy a tratar un AITU por un microorganismo ULE positivo. Esto es a pocos costos, sin las sobrecargas adicionales de costos, lo que podría costar. Cuesta 3 veces más o 2 veces más específicamente. Entonces dicen, no, los hospitales necesitan llenarse pacientes, sí, pero si no les pagan, pues probablemente no. Y 2, a veces necesitamos camas para pacientes que están más graves y este puede ser una manera de manejarlos con un gana-gana para todos. La hospitalización en casa tiene muchos nombres. TADE le dicen los españoles, el OPAT, me voy a referir con este en la literatura, básicamente porque la literatura inglesa lo refiere así, y hay uno que empieza a surgir que se llama autoadministración en casa. Muchas veces estamos diciendo, pero es que el EPS le pone el medicamento de la mañana a la enfermera y le entrega la ampolla al paciente para que se la ponga por la noche, pero eso es, Dios mío, un desatino. Pues quiero decir que en el último mes hay 9 estudios que hablan en Inglaterra, en Estados Unidos y en Francia sobre ese OPAT, ¿sí? Donde le dan al paciente esto y tiene incluso mejores desenlaces que cuando va médico y enfermera a aplicárselo, porque no dependemos del taco, no dependemos del pico y placa, el paciente se lo pone a la hora que es y la tasa de eventos secundarios y de complicaciones es mínima y la literatura está empezando incluso a recomendarlo como una manera. Si ustedes me preguntan, la medicina en casa nació con esto. Hace 40 años los pacientes con fibrosis quística, básicamente, ¿qué se les decía? Se les enseñaba a canalizar, eso empezó en Inglaterra, o se les mandaba con un catéter permanente para la casa y se le decía, cuando usted, y le daban 50 ampollas de ceftazidima o les daban 50 ampollas de ceftriaxona. Usted, si tiene esta lista de chequeo y si tiene falla respiratoria, si tiene esto, empiécese antibióticos en la casa. Y básicamente si está muy malo, pues venga. Si no, pues usted manéjese en la casa. Así empezó la medicina en casa y ahora pues hemos optimizado muchos conceptos. Esto vuelve nuevamente en un ciclo a presentarse. Como les mencioné, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que hagamos listas de chequeo para saber cuál es el paciente que debemos mandar para la casa. Y aquí en esta lista de chequeo me faltó la más importante. Y la más importante es si el paciente sí tiene infección o no, porque si no tiene infección no debemos darle antibióticos, pero a veces veo que mandamos mucho para la casa con medicamentos antibióticos que el paciente no requiere. Lo puse en rojo porque si el paciente tiene esas condiciones, no deberíamos mandarlo para la casa, excepto si pues, hay unas expectativas de paliación o donde los antimicrobianos se puedan mejorar confort y calidad de vida, pero yo siento que a veces cuando mandamos los pacientes por fuera estos criterios para la casa es porque nos queremos deshacer de él, digámoslo claramente, ¿sí? Y probablemente no debe ser así.
Si el paciente está hipotenso, no debe ir para la casa, en medicina en casa. Si el paciente sigue febril, tampoco. Si el paciente está con hiperglicemia, ese es un punto en el que nosotros vemos más recaídas. Ese paciente no debe ir para la casa, usted no está controlando el foco infeccioso. Si el paciente tiene compromiso de conciencia, si el paciente tuvo un rash por el antimicrobiano y no se lo cambiamos, ese paciente se va a brotar en la casa. Y un factor predictor de esto es la eosinofilia más de 750 o 1000 por el antimicrobiano. Si el paciente tiene riesgo de falla ventilatoria, si no tolera la vía oral, uno sabe, uno dice, este paciente va a volver, no lo mande para la casa probablemente porque va a ser más sobrecosto y más problemas. Interacciones medicamentosas potenciales y riesgos de complicaciones o progresión de infección. Son preguntas que nos deberíamos hacer. Por otro lado está el punto social, entonces geolocalización. Hay comunas en Medellín donde ustedes saben, no se puede entrar en medicina en casa, entonces ahí las opciones son o lo dejo hospitalizado o ojo, existen opciones orales y los podríamos mandar. Si hay barreras logísticas de acceso, el paciente viene a una finca, y ojo con este, paciente o familiar conflictivo, el cliente difícil. Hay pacientes que ni siquiera porque usted los mande a medicina en casa va a lograr una adecuada adherencia, entonces o lo deja hospitalizado o mándelo con antibiótico oral. Hemos tenido casos en donde los familiares de los pacientes le roban a los enfermeros y a los médicos que van a prestar el servicio de medicina en casa. Se roban las bombas, o se le roban la moto, cosas que uno no creería, pero eso pasa. No adherencia si el paciente no va a estar, el típico ejecutivo que dice que quiere que lo manden para la casa, pero el paciente van los de medicina en casa y no está porque se fue a trabajar. Ese paciente no debería irse porque claramente va a volver. O usted déle un medicamento oral, si es posible, o si no, déjelo hospitalizado, porque ese paciente no va a cumplir la medicina en casa. Si hay ambiente inseguro en el hogar, y no solo hablo de ladrones y policías, hablo también de ratones, hablo de no tener servicios adecuados de alcantarillado, hablo de no tener agua, ¿sí? Si hay pobre higiene y servicios públicos deficientes. Y finalmente la última, si el paciente no quiere irse, uno no lo puede obligar. He visto que a veces pasa eso, no, necesitamos el giro cama moverlo, el paciente se tiene que ir. No, esta es una decisión que tiene que ser concordada y nosotros los médicos no podemos obligar al paciente a eso. Nosotros le ofrecemos la posibilidad, la EPS le ofrece la posibilidad, pero si el paciente no quiere, claramente está, usted puede disentir de ese punto. El mejor éxito de esto va a ser que el paciente sea bien escogido, porque si no va a volver y están volviendo entre el 10 al 15% en menos de 20 días, eso lo tienen muy claro los aseguradores. Esta es la situación que vivimos, son los servicios de urgencias en los que trabajamos y pues siempre pensamos que la medicina en casa es para el paciente que lleva varios días en el hospital y que tiene la endocarditis y lo voy a mandar para acabar el tratamiento en la casa. Pero probablemente la mayor oportunidad es para este paciente que está aquí acostadito, que tiene una infección urinaria, que ya está mejorando, que tiene una AB positiva y que probablemente se puede ir para la casa con un día de antibiótico, incluso con un esquema oral. Entonces, esto es lo que básicamente está cambiando la manera de ver la medicina en casa y es que desde urgencias pensemos en eso, no cuando lleva 4 o 5 días de hospitalizado. Nuevamente les digo, hay una lista de chequeo, hay que evaluar qué es lo que pasa con el paciente, si está inestable el paciente se queda, pero cuando se estabilice podemos desescalar y ver si es medicina en casa y si está estable también hay que considerar eso. Esa es una pregunta que uno debería hacerse, así como si todos los días un paciente tiene un catéter central, ¿lo necesita o no lo necesita? ¿Tiene una sonda vesical? ¿Lo necesita o no lo necesita? Y si no lo necesita, probablemente debemos retirarlo. Aquí me permití hacer, basados en algunas guías de práctica clínica que existen y en consulta con varios compañeros, cuáles son entonces los mejores momentos para mandar el paciente para la casa de acuerdo a la patología. Entonces, ¿las meningitis las podemos mandar para la casa? Sí, hay algunas infecciones del sistema nervioso central, como a veces abscesos cerebrales, que si uno ve que el paciente está evolucionando bien, lo podría mandar para la casa. Pero ese paciente uno no lo manda desde urgencias, uno espera 1, idealmente 2 semanas. En abscesos cerebrales a veces tenemos que dar 4 a 6 semanas. El paciente a veces se controla, le ponemos el reservorio de Omaya y el paciente se va con el antibiótico para la casa y funciona bien. Entonces, ¿cuándo mandarlo? Si usted lo va a mandar, si va a mandar una meningitis para la casa, mi consejo, hágale una punción lumbar de control y asegúrese que el proceso está siendo controlado. Si no la puede hacer y si el paciente no va clínicamente bien, no lo mande, ¿sí? Porque va a tener problemas, mucho más con una infección de tantas complicaciones. Evalúe siempre el riesgo de convulsiones. Si el paciente tiene ciprofloxacina y me tocó tratarle la neuroinfección con cipro porque no había nada más, la posibilidad de convulsiones es alta, mejor no lo mande. Ese paciente apenas convulsiona la primera vez, lo van a devolver. Pero en otras circunstancias podría funcionar. Respiratorio. Consejo, neumonía multilobar, no lo mande para la casa, ese paciente tiene un óculo muy grande, ¿sí? Ese paciente no lo mande desde urgencias y espérese un poquito a que esté totalmente controlado. El paciente que tiene un empiema no drenado, ¿sí? El paciente tiene derrame pleural y tiene una neumonía, ese paciente no lo mande para la casa porque fijo, hacia el día 5 o 7 va a volver a hacer fiebre y va a volver a complicarse.
El paciente con hipoxemia persistente, si bien tenemos programas buenos que en 6 horas les entregan el oxígeno en casa, si está muy hipoxémico no lo mande, el riesgo de falla ventilatoria. Y para mí el más importante, si el paciente con infección respiratoria está con fiebre, ese no tiene su infección controlada, no lo mande para la casa. La mayoría de los estudios y de las guías señalan, usted manda al paciente para la casa con neumonía cuando ya tiene al menos 48 o 72 horas sin fiebre. Y si tiene microorganismos multiresistentes, tampoco debería mandarlo para la casa. La guía colombiana de neumonía que viene en la comunidad, por ejemplo, tiene estos criterios para considerar el manejo ambulatorio. Endocarditis, ya nos hablaron mucho. Yo en este concepto creo que cada caso se individualiza, ¿sí? Hay varios puntos en donde sí, las endocarditis muchas las podemos manejar en casa cuando son de tratamiento médico o cuando los hemos operado y el foco está resuelto, pero no todos se pueden mandar. Eso va a depender del microorganismo, de si hay daño valvular, de si el paciente lo operaron o no, de si la bacteremia persistió. Consejos: evite mandarlo en medicina en casa si hay falla cardíaca asociada y persistente. Evítelo si la infección está controlada y sobre todo, si el paciente tiene una vegetación y no lo pudo operar por alguna razón, no lo mande en medicina en casa. Ese paciente va a volver o se le va a desprender la vegetación en la casa, sobre todo, como ya nos mostraron, si el tamaño es importante. Si hay defectos de conducción o abscesos perivalvulares, idealmente no. Lo que usualmente hacemos es que lo tenemos 1 o 2 semanas en la casa y después lo mandamos cuando el paciente ha mejorado estos puntos. En abdomen y urinario, en abdomen, primero opérelo, drénelo, derívelo y después sí lo manda para la casa, ¿sí? Y en urinario, sí, probablemente es de urgencia si el paciente tolera la vía oral. ¿Que le voy a poner antibióticos endovenosos? Sí, pero que tolere la vía oral, porque si no el paciente se deshidrata y vuelve al otro día. En hueso, los pacientes que tienen más de 75 años, aureus meticino resistente, pie diabético y los no operados, tienen mayor tasa de readmisión cuando los mandamos en medicina en casa. Esos son los que yo a veces digo, están estudiados en esa referencia, que lo mandamos porque nadie lo quiere operar, nadie le quiere hacer nada, ese paciente va a volver. Y en piel, está claro que, al igual que en infección urinaria, desde urgencias podríamos mandar ese paciente para la casa. En 2 años vamos a tener oritalbavancin y dalbavancin, que con una sola dosis voy a tener una vida media de 7 días con dalbavancin y de 15 días con oritalbavancin. Esa es la verdadera medicina en casa. El paciente llega, le pongo la ampolla y chao, nos vemos en 15 días. Pero mientras tanto, ¿cuándo no mandarlos para la casa? Si hay necrosis, no lo mande. Aureus meticilo resistente es muy grande, la posibilidad. Si hay piomiositis, si hay un absceso de gran tamaño o si usted no le drenó la colección, ese paciente va a volver. Considere por favor no evaluarlo y no mandarlo para la casa. Ahora bien, entonces, si lo voy a mandar, ¿con qué lo mando? Entonces, el antibiótico ideal, administración poco frecuente, ideal 1 sola vez al día, que sea estable, mínimos efectos secundarios, sobre todo flebitis, y que sea efectivo frente al patógeno. Otros autores dicen, tenga en cuenta las pautas de dosificación, y digamos que esto es básicamente lo que tenemos, pero yo quiero insistir mucho en que cuando prescribimos un antimicrobiano, pues uno piensa en todas estas cosas, en la farmacocinética, en la farmacodinámica, en la microbiología, pura carreta, eso solo pensamos los infectólogos. Y por eso nos demoramos 45 minutos de mandar un antibiótico y a veces después cambiamos al otro día la orden. Pero el que más quiero insistir aquí es tolerancia, ¿sí? Y no tolerancia para los infectólogos, sino la tolerancia del paciente para el antibiótico. ¿Qué es lo que sabemos? Un punto importante, la gentamicina, pues lógicamente mayor daño de afectación vestibular y renal. Veo que a veces se están mandando pacientes con gentamicina intramuscular. ¿Le han puesto a usted alguna vez una gentamicina intramuscular? Póngase a pensar eso, ¿sí? Y si lo manda en medicina en casa con un catéter, piense que tiene que seguirlo obligatoriamente. Recomendación, si usted va a mandar al paciente con medicina en casa, ponga la primera dosis en el hospital. Si lo voy a mandar con cefepime, ponga la primera dosis en el hospital. Si lo voy a mandar con ertapenem, ponga la primera dosis y manda el paciente ya para la casa y que al otro día vaya el de medicina en casa. Ceftriaxona, si va a mandar, mándelo con medicina en casa, ponle la primera dosis en el hospital. A veces veo que los mandamos desde urgencias, pero no le ponemos la primera dosis en el hospital. Oportunidad perdida. Y otro punto que a veces no tenemos en cuenta es este, y es el que más quiero insistir hoy, en la estabilidad, ¿sí? En la estabilidad de la molécula. ¿Qué es lo que sabemos? Que en teoría, hemos hablado de farmacocinética y farmacodinámica y idealmente los betalactámicos hay que pasarlos en de 3 a 4 horas. Sí, eso es importante, pero la pregunta es si en medicina en casa también tengo que hacer eso. ¿Qué es establecido? Los medicamentos ideales, estos, los que son 1 sola vez al día, ertapenem, ceftriaxona, amikacina, gentamicina, daptomicina, moxifloxacina, usted solo tiene que darlos 1 vez al día. Son estables, miren ustedes, por un tiempo importante, ¿sí? No requieren bombas de infusión, el paciente tiene un bajo riesgo de flebitis y en realidad la tasa de eventos adversos es baja. Si damos medicina en casa con antibiótico 1 sola vez al día, es mejor, hay menor manipulación, se minimiza el riesgo de infección del catéter, menor interferencia con la actividad diaria, se reducen las cargas para todo el mundo. Entonces,
Idealmente, esto es lo que se relaciona con un éxito de la terapia en medicina en casa. Una sola vez al día. Este es el estudio más reciente que encontré, el Daptodon, que se hace con daptomicina, donde encuentran tasas de eficacia del 96% con mínimos efectos adversos. Rabdomiolisis muy escasa. Se pone una sola vez al día y nos va muy bien. Acuérdense, esta diapositiva la tomé cedida por este doctor que es químico farmacéutico español, y básicamente, ojo, porque nosotros, ya les dije, estamos acostumbrados a manejar en la UCI al paciente con infusión de 3 horas, y en piso estamos haciendo lo mismo. La pregunta es, ¿en casa debe ser igual? Entonces, ¿qué es lo que se está mencionando? Que lo clave para mantener la estabilidad de una sustancia química depende de todos estos puntos, y que podamos tenerlo a una temperatura adecuada, algunos protegidos, otros no protegidos del sol. Hay algunos antibióticos que tenemos que tenerlos así, como niños arropados, ¿sí? Pero hay otros al contrario que debemos tratar de que se manejen bien. Y aquí quiero mostrarles típicamente lo que pasa con meropenem. Primera cosa para interpretar este gráfico, que parece enredado pero no lo es. Se considera estable, miren ustedes lo que está en el eje de las Y, porcentaje de la concentración original, es decir, mientras va pasando el tiempo, ¿qué tanto se pierde? Se considera estable si se mantiene el 90% de la dosis. Entonces yo le puse aquí doripenem, le puse ertapenem y miren que las temperaturas cambiaron. Cuando le puse este medicamento meropenem a 37 grados centígrados, claramente no voy a tener una buena cantidad de dosis disponible. El sol se la comió a mayor concentración, menor estabilidad, y el medicamento se va a diluir y no va a actuar. Entonces me dicen, pero es que yo la pongo cada 8 horas. Sí, a las 8 horas ya perdió ese punto mágico que es tener el 90% de la concentración. Y si lo pasamos en una infusión extendida, entonces esto, para los químicos farmacéuticos, si usted no puede mantener la temperatura, es clave. Porque si está haciendo mucho calor, como el que en este momento está haciendo, que estamos a 28 grados centígrados, básicamente lo que sabemos es que el meropenem se conserva bien a 25, pero a 37 no. Y si mandamos el paciente en verano o lo mandamos con recipientes en donde están expuestos al calor, ese meropenem no se va a conservar. Y lo que le estamos poniendo es agua con sal al paciente en vez de ponerle un antibiótico. La temperatura es demasiado importante, no lo hemos tenido en cuenta, y de allí que esto también está establecido con penicilina. A veces cuando lo mandamos a los pacientes con sífilis, no tenemos en cuenta de que eso no lo tolera. La ampicilina aguanta máximo una infusión de 2 horas, usted no la puede poner en una infusión extendida. Si quieren más consultas, esta es una página en donde está establecido todo eso para cada uno de los medicamentos, y lo que traigo o quiero mencionar es que en sitios como el nuestro, donde hace tanto calor, no podemos aplicar lo mismo que se hace en los países escandinavos o en Norteamérica. Si nosotros tenemos temperatura, como decimos, a la sombra de 32 grados centígrados, el antibiótico se sancocha, ¿sí? El antibiótico en una infusión extendida en la casa no va a funcionar adecuadamente y lo vamos a perder a partir de la primera hora. Eso está evaluado y establecido, pero nadie lo ha evaluado mucho en medicina en casa, pero es claro, a veces hemos encontrado fallas terapéuticas relacionadas con esto. Los brasileros, y les recomiendo leerse esta publicación, si manejan muchos pacientes con medicina en casa, han evaluado eso. Y las recomendaciones que los brasileros hacen es: nosotros no manejamos infusiones extendidas en medicina en casa, excepto probablemente para anfotericina, pero el resto de medicamentos los pasamos en 30 a 60 minutos, no los pasamos en infusiones de 2 y 3 horas, porque si usted requiere las infusiones de 2 y 3 horas, ¿en quiénes están estudiados para tener un efecto adecuado? En pacientes en cuidado intensivo o en paciente crítico. 2, mi concepto personal, mío, Gustavo Roncancio, si usted todavía necesita una infusión de 3 horas, es que no debió haber mandado a ese paciente para la casa, es que ese paciente todavía está muy crudo para mandarlo. Y lo que se ve, o lo que nos están diciendo es esto: probablemente en 30 a 60 minutos podríamos manejarlo y tenerlo. Adicionalmente, el acceso venoso, a veces hay problemas de flebitis, y miren ustedes que la mayor causa de reingreso por medicina en casa no es porque el antibiótico falle o porque el paciente evoluciona mal, es porque tienen problemas con los accesos venosos. Y aquí quiero mencionar 3 cosas. La osmolaridad del medicamento. Sabemos que hablamos de una solución isotónica cuando está entre 250 y 350 miliosmoles por kilo. Y medicamentos como amicacina empiezan a tener ese punto, cefazolina podría también tenerlo, piperacilina, tazobactam, si lo vimos en solución salina es muy osmolar, mientras tanto si lo vimos en destroza no tanto. Ampicilina, sulbactam más o menos, y vancomicina miren que no tanto. Entonces los que más dan flebitis, por ejemplo, que a veces la gente no cree, piptazo, cuando se pone cada 6 horas en infusión de 3 horas ambulatorio, las venas periféricas no aguantan. Eso nosotros lo vemos con frecuencia. El pH básicamente, el cuerpo está establecido para que tenga un pH de 7, ¿sí?
y usualmente las venas periféricas aceptan pHs entre 5 y 9, pero miren lo que pasa con vancomicina, miren ese pH tan bajito. Entonces, con vancomicina tenemos muchos problemas, no es por la osmolaridad, sino porque el pH es muy bajo y la vena se vuelve una mezcolanza y no sirve, y hay más riesgo de flebitis. Por otra parte, hay algo que se llama el factor intrínseco, que es el daño potencial sobre las células endoteliales. Nosotros lo vemos mucho con amiodarona, pero hay muchos medicamentos que tienen eso, y quiero insistir con oxacilina. El 20% de los que uno les da oxacilina por más de 14 días se les daña la vena. Lo vemos incluso también con meropenem, con caspofungina y a veces con ampicina sulbactam. Pero definitivamente el que tiene más factor intrínseco y el que más daña venas es claritromicina. Un consejo, nunca jamás mande un paciente para la casa con claritromicina en medicina en casa, ¿sí? Ese paciente se le va a dañar la vena y va a venir en 2 o 3 días complicado por eso. Es preferible darle un macrolide oral, que incluso si va a tratar una neumonía están en el post para eso, o del otro antibiótico. El grupo belga de medicina en casa, me le copié esto porque creo que es lo que deberíamos hacer. Si usted tiene un medicamento no irritante, es decir, no tiene vancomicina, no tiene claritro, no tiene anfotericina, no tiene ampicilina a dosis altas, manéjelo, y si lo va a tratar por 7 días, manéjelo con un catéter periférico. Esos catéteres la mayoría de las veces se cambian a necesidad, no los cambiamos cada 3 o 4 días, sino cuando el catéter dé. Mientras tanto, si hay sustancias irritantes como las mencionadas, si el tratamiento es de 4 semanas, probablemente sea mejor ponerle un central. Si es de 3 semanas a 6 meses, un PIC, y si es más de eso, pues probablemente un tunelizado o un subcutáneo. Y a mí me dirán, ¿y por qué el PIC aquí? Porque acuérdense, el PIC está demostrado, se infecta igual que un catéter central, pero el PIC aumenta 4 veces el riesgo ¿de qué? De trombosis venosa profunda. Y si el paciente tiene falla renal y está en un estadio 3 o 4 de enfermedad renal crónica y usted le pone un PIC, ¿qué hizo? Le dañó la vía subclavia, le dañó la yugular y le produjo una trombosis venosa y le quitó ese acceso para después si necesita un catéter Majorcar. Es una contraindicación ponerle un PIC a un paciente que usted cree que va a tener un Majorcar en el futuro. Es un punto de mala práctica, por ejemplo en Estados Unidos específicamente hablando. Entonces reevaluemos mucho eso porque los centrales todavía tienen un punto y nosotros vemos al menos una vez cada 2 meses un evento de estos relacionados con catéter central de inserción periférica. ¿Con qué mandarlos? Entonces todo el mundo me dice siempre no, con estas bombas o estas que parecen a las de insulina. Pues bien, hay unas bombas elastoméricas en donde se han empezado a evaluar, el paciente los carga aquí en el cangurito, miren ustedes, son así pequeñitas y son de bajo peso, se pueden cargar, no altera el sueño, se pueden mover, entonces ahí se les pone el antibiótico por este puerto y se van. Sin embargo, el problema es que no están muy estudiadas y no hay mucha evidencia y hay un punto, se calientan porque están pegadas al paciente, así estén en un cangurito. Entonces, la temperatura del antibiótico en el día aumenta a 30 grados centígrados y la mayoría de los antibióticos no aguanta más de 25 grados. Y en la noche a 33, eso es que se arrejunchan mucho y por eso sube más en la noche. Ahora bien, ¿qué se debe decir al paciente? Evite la luz del sol, el calor excesivo. Y al menos en los estudios se dice, bueno, con esas bombas elastoméricas que son baratas, buenas, bonitas, cefazolina, cefepime-piptazo no se degrada, pero oxacilina, que sería un medicamento que uno quisiera manejar en casa en infusión continua, se degrada del 11 al 15% en 24 horas. Y ese es el paciente que mando en medicina en casa con infusión de 24 horas y en que quiero esté más del 90%. O sea que eso no me sirve mucho para este tipo de medicamentos. Estas diapositivas están en la página de la FAI, simplemente para recordar que hay unos medicamentos que sí requieren bomba de infusión, ¿sí? Como la cefazolina, por ejemplo, y otros medicamentos como piptazo que definitivamente sí requieren tener una bomba de infusión en casa. En Asteronam no sabemos porque nadie ha escrito eso, en algunos puntos lo manejan con o sin bomba. Claritromicina yo les digo quítenla de acá. Y otros medicamentos como vancomicina indiscutible y obligatoriamente deberían tener bomba de infusión para trabajarse con medicina en casa. Vuelvan a ver las temperaturas en donde hay medicamentos que duran mucho tiempo, hasta incluso 29 grados centígrados, pero hay otros que no aguantan mucho tiempo. Yo estoy convencido de que medicina en casa nos sirve para muchos pacientes, pero al principio de la charla les mostré que el 48.6% de los pacientes encuestados se sentía mejor y paraba los antibióticos. Entonces uno dice, eso es que es viral. Esta publicación de BBMJ me encantó y señala
¿No será que de verdad eso sí está bien hecho? El paciente ya se siente bien a los 3 días de su infección urinaria, ya usted curó la infección, ¿ya para qué quiere darle más antibiótico? El paciente de la neumonía se siente bien al 5.º día, ¿para qué le deja un ciclo de 10 días? Y básicamente empieza a mostrar varios estudios en donde si el paciente toma la decisión de parar los antibióticos versus los ciclos de antibióticos que nosotros nos hemos inventado, porque son invento, no hay grandes estudios que lo corroboren, excepto estos, les da lo mismo. El paciente, 1, o era viral y no necesitaba el antibiótico, o 2, probablemente ya se controló la infección. Y es un punto en el que probablemente también vamos a llegar, en donde no necesariamente ciclos largos de antibiótico están modificando los desenlaces y al contrario, ciclos cortos, guiados muchas veces por los síntomas del paciente. El mejor ejemplo, neumonía, 48 horas después de la fiebre, quite los antibióticos. Neumonía asociada a ventilador, incluso por Pseudomonas aeruginosa o Stenotrophmonas maltophilia, si al 7.º día PCR disminuyó más del 80% y el paciente está sin fiebre, quite los antibióticos, no necesitamos extenderlo como pensábamos antes. Esto pues necesitamos más evidencia al respecto, lo que sí puedo decirles es que en medicina en casa esto es lo que nosotros sabemos, una eficacia, mejoría o curación entre el 92% de los casos, los porcentajes de readmisión varían alrededor del 10%, muchos por flebitis, algunos no pasan de urgencias, otros toca hospitalizarlos y los casos de mortalidad se relacionan en su mayoría por enfermedad de base. Es una terapia costo efectiva y vuelvo y lo digo, nos ahorra camas de hospitalización y puede ser una manera de ayudar al sistema. Idealmente, ¿con qué? Con medicamentos que se administren una vez en casa, queda mucho más fácil para todo el mundo, gran parte de esos no son no post, pero a veces evaluando costo-efectividad podría ser suficiente. Los ingleses son los que más han trabajado en esto y dicen, mire, usted identifique y seleccione el paciente, que la familia lo apruebe, si la familia lo aprueba usted no lo puede obligar, que la enfermera de catéteres, el infectólogo, el químico farmacéutico o alguien con experiencia evalúe con qué acceso lo mandamos para la casa. Idealmente que tenga un teléfono para llamar, que haya una comunicación eficiente y yo creo que nosotros tenemos estos, pero nos falta esta comunicación. Los de medicina en casa no nos dan retroalimentación, no se comunican con nosotros y nosotros no hacemos mucho esfuerzo por comunicarnos con ellos. Y eso es lo que a veces lleva a que tengamos puntos. Yo estoy convencido que muchos pacientes los podemos desescalar en la casa y eso es como lo que tratamos de hacer. Entonces hay varios algoritmos de decisión y un punto que, al menos con los médicos de medicina en casa con los que he trabajado en algunos pacientes, les digo, al 3.er día miremos el cultivo, si el paciente lo mandé con una pielonefritis, de pronto le puedo quitar el antibiótico y pasarlo a vía oral, no necesariamente lo tengo que dejar todo el tiempo de tratamiento. Les quiero mencionar entonces, es una solución eficiente, eficaz y efectiva que muchas veces llena de satisfacción al paciente y al sistema de salud y al médico le ayuda a manejar muchos puntos, pero acordémonos que hay que escoger muy bien al paciente. Va a salir el siguiente mes una guía de medicina basada en la evidencia de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, donde esta diapositiva me la robé de la IDWeek y dicen, mire, la evidencia fuerte y lo que tenemos es OPAT, antibióticos en medicina en casa administrados por el paciente, son aceptables con evidencia moderada, como les digo, muchos estudios. Evite el PIC si tiene una enfermedad renal crónica estado 3 o 5, monitorice semanalmente niveles de hemograma, disfunción renal, hepática, dependiendo del medicamento, la evidencia es baja, pero idealmente deben hacerlo. Si lo manda con vancomicina, evalúe semanalmente niveles de vancomicina y un punto importante, sobre todo cuando hay Staphylococcus aureus, que un infectólogo evalúe al paciente antes de irse para la casa para que trate de establecer un plan de cuidado. Yo les agradezco mucho este prealmuerzo, le prometí a Cataño que acababa antes de la 1 de la tarde y no sé si tengan preguntas. Muchas gracias.